Ok, perfecto. Muy bien. Como ustedes pudieron observar en el planificador de la asignatura de electricidad y magnetismo, pues bueno, vienen literal, pues los temas que se abordan de acuerdo al temario que ustedes tienen asignados en la ICIME, ¿sale? La mayoría de ustedes son de la ICIME, y si no, considero que son todos. Vienen de diferentes carreras, yo lo sé, pero recordemos que los primeros semestres, al menos del primero al quinto semestre, son de tronco común, ¿sale? Entonces, no hay ninguna excepción si tú eres de alguna carrera de comunicaciones y electrónica, ingeniería eléctrica, ingeniería en sistemas automotrices, etc, etc, ¿sale? No hay ningún problema, ¿por qué? Porque son materias de tronco común, entonces se abarca el mismo temario para cada una de las carreras. De hecho, esta es una materia de segundo semestre o de tu primer año de carrera, ¿sale? En teoría ya nosotros debemos de saber interpretar fenómenos físicos porque ya tuvimos una materia anterior a esta, que es física clásica, ¿sale? Entonces, en teoría, pues yo ya no me voy yo ya no voy a retroceder esos temas, yo prácticamente ya me voy a enfocar a los nuevos temas que se abarquen en electricidad y magnetismo. Si tú, por ejemplo, no sabes resolver fenómenos físicos, yo te recomiendo que te agarres un buen libro. Algunos libros que son muy buenos es el Servo Hewitt, Física Universitaria, el Resnick, ¿sale? Algunos libros que la verdad pues son muy digeribles y te van a ayudar a entender fenómenos físicos. De igual manera, también van de la mano electricidad y magnetismo con cálculo vectorial, o cálculo, más que nada, cálculo, tanto cálculo de una variable como cálculo de varias variables, ¿sale? Entonces, en estos casos, pues como van avanzando con cálculo vectorial, pues van avanzando con electricidad y magnetismo, tampoco les meten algo tan complicado, ¿sale? Pero sí, ustedes ya también deberían de tener de igual forma habilidad en cálculo diferencial e integral. De igual forma, si no tienen esa habilidad, agárrense un buen libro y el libro que yo les recomiendo, pues es el de Nisil, que es el que en las bibliotecas de la ICIME y en todas las bibliotecas hay, ¿sale? Algunos me dicen es que están cerradas. Bueno, está la Biblioteca Vasconcelos, está la Biblioteca Nacional, que está en Valderas. Ahí pueden encontrar pues la mayoría de estos libros, ¿vale? Y si no, pues los tienen en PDF, que ya también se los acabo de mandar, ¿sale? En caso de que a lo mejor me digan, ¿sabe qué, profe? No entiendo cálculo de varias variables. Ok, se manda el libro sin ningún problema, ¿ok? Pero bueno, ahora sí, ya que estamos revisando lo que se va a necesitar para la materia, pues ahora sí vamos a abordar, ¿no? Los temas que se van a brindar. Primero, pues es electrostática, ¿sale? En la electrostática nosotros vamos a conocer las distribuciones discretas de carga y las distribuciones continuas de carga. La palabra discreta y continua, memorícensela. Esta la van a ver de aquí hasta lo que terminan su carrera profesional, ¿sale? Eh, Primero, pues debemos de entender qué es una distribución discreta y qué es una distribución continua. En este caso, si no lo saben, pues bueno, agárrense el libro y revísenlo, ¿vale? Después vamos a estar abordando la ley de Gauss, lo que son conductores, la ecuación de Laplace y Poisson, lo que es el dipolo eléctrico y los que son los dieléctricos, ¿sale? En estas sesiones donde vamos a estar abordando, prácticamente en esta semana, es donde vamos a estar abordando estos temas. Obviamente por las 2 horas que nos vamos a estar viendo en vivo, pues no lo vamos a terminar todo, ¿verdad? Algunas sesiones van a quedar grabadas de algunos temas, no todos, pero bueno, vamos a abarcar lo más que se pueda todos los temas, ¿sale? De verdad es muy complicado pues ver la materia en menos de un mes, o sea, es muy complicado, ¿ok? La verdad, pues bueno, ninguno de ustedes realizó el examen diagnóstico de electricidad y magnetismo, entonces, pues bueno, me voy a ir de acuerdo a mi criterio, no de acuerdo al suyo, entonces de ahí en fuera, por eso yo les pedía realmente que me apoyaran con el examen, con el examen diagnóstico, ¿sale? Para yo validar, pues bueno, cuáles eran los temas, ¿ok? El segundo tema que vamos a estar abordando, pues es corriente eléctrica, ¿no? Y bueno, por último vamos a estar manejando magnetostática, ¿sale? Lo que es la ley de Biot-Savart, lo que es la fuerza de Lorentz, la ley de Ampère, lo potencial y momento magnético y medios magnéticos. Vamos a estar viendo una embarrada del tema subsecuente, que es, bueno, esta ya no todas las carreras lo tienen, que es la única carrera que me parece que lo tiene es comunicaciones electrónica, que es campos electromagnéticos variables en el tiempo, que es cuando comenzamos a ver pues las leyes de Maxwell, ¿sale? Entonces en estos casos, bueno, vamos a darle como esa embarradita, nada más para irlo conociendo de qué se trata y pues bueno, vamos a resolver algunos ejercicios, ¿sale? Entonces, vamos a continuar ahora sí con los primeros problemas. Deme un momentito, por favor, creo que ya compartí mi pantalla.
Este tipo de materias no están como matemáticas, que a lo mejor en matemáticas soy un poquito más tolerante. Esto ya es como prácticamente entender el cómo resolver un problema, ¿sale? Entonces sí, soy un poquito más como estricto en este sentido. En matemáticas, pues bueno, nada más es con aprender fórmulas y entender para qué nos sirven, es más que suficiente. En la física ya lo llevamos a la práctica. Entonces, por eso sí soy un poquito insistente en que se pongan a repasar teoría, porque aquí nada más nos vamos a enfocar en la práctica. Si realmente tú no sabes lo que es una carga, no sabes qué es en este caso un ángulo de equilibrio, ¿no? Aquí pues estamos teniendo un pequeño problema, ¿ok? El campo eléctrico, entonces pues bueno, aquí es momento de que agarremos un buen libro y nos pongamos a estudiar toda la teoría, ¿sale? Los libros sirven para eso, no nada más sirven para, pues bueno, ver qué problema me conviene y cuál puedo resolver. No, simplemente nos va a servir para entender la teoría y obviamente cuando estemos en clases lo llevemos a la práctica, ¿ok? Entonces, eso es lo único que yo les puedo recomendar, ¿ok? De acuerdo a, bueno, al primer tema que son distribuciones de carga, vamos a estar viendo la ley de Coulomb. La ley de Coulomb, recordemos que en este caso es la fuerza entre dos cargas separadas a una cierta distancia. Esto a su vez va a ser proporcional al producto de las cargas e inversamente al cuadrado de la distancia que les separa, ¿no? En estos casos, la ley de Coulomb, de una forma escrita analíticamente, pues equivale a 1 sobre 4pi por epsilon 0, donde en este caso epsilon 0 es la permitividad en el vacío. Esto a su vez va a ser multiplicado por por la carga, o en este caso por las dos cargas, dividido entre la distancia al cuadrado, ¿sale? Si en estos casos las cargas son de distinto signo, la fuerza es atractiva y en el caso contrario, pues la fuerza es repulsiva. Vectorialmente, prácticamente aquí nos vamos a estar abordando vectores, por eso les digo que va de la mano cálculo de varias variables o cálculo vectorial con electricidad y magnetismo. Nos dicen que si vectorialmente, si las cargas Q1 y Q2 se encuentran en posiciones tanto R1 y R2, o sea, en dos diferentes distancias, la fuerza que se siente en la carga 1, pues nosotros la podemos definir como la multiplicación de las cargas, dividido entre 4pi epsilon 0, esto a su vez multiplicado por la diferencia de las distancias sobre, en este caso, el módulo de las distancias elevados al cubo, ¿sale? Entonces, en estos casos es como nosotros podemos definir la ley de Coulomb. La definición del campo eléctrico, pues el campo eléctrico de igual forma es un vector dado por una posición R2 provocado por una carga 1 en una posición R1. En este caso, nosotros podemos determinar el campo eléctrico como la fuerza dividido entre la carga 2, o también podemos multiplicar, o en este caso va a ser igual a la carga 1 sobre 4pi epsilon 0. Esto a su vez multiplicado por la diferencia de las distancias sobre el módulo de la diferencia de las distancias elevado al cubo, ¿sale? Entonces, esta es la definición del campo eléctrico. Ahorita nosotros estamos abordando, pues, distribuciones discretas de carga, ¿sale? El principio de la superposición, en este caso, el campo eléctrico en un punto del espacio va a ser igual a la suma de todos sus campos generados por las distribuciones de cargas existentes en ese espacio. ¿Sale? Solamente eso es el principio de superposición con respecto al campo eléctrico. ¿Ok? El campo eléctrico para cargas puntuales, en este caso, es cuando el campo eléctrico en una posición R, en este caso provocado por n cargas puntuales, o sea, ya sean Q1, Q2, Q3, en las infinidades de cargas que nosotros tengamos, ubicadas de igual manera en diferentes posiciones, que de hecho es uno de los ejercicios que ustedes van a hacer de tarea, que es el que tienen aquí. Este de aquí es el que van a hacer de tarea. Nosotros podemos definir el campo eléctrico como, en este caso, E, ¿no? Con respecto a R, que es con respecto a la distancia, y esto a su vez va a ser igual a 1 sobre 4pi epsilon 0 por la sumatoria desde I igual a 1 hasta n infinidad de cargas, en este caso, la carga I, ¿no? Porque estamos hablando de infinidad de cargas, en esto a su vez multiplicado por la distancia, ¿no? Que se genera entre diferentes cargas sobre el módulo de las diferencias de las cargas elevadas al cubo, ¿sale? Con respecto a la conservación del campo eléctrico, el campo eléctrico es debido pues a cargas estáticas y a su vez pues va a ser conservativo. En este caso tenemos un producto cruz que es nabla por E, esto a su vez va a ser igual a 0. Si no saben qué es nabla por E, recordemos cálculo vectorial, ¿sale? Ahí me dicen cuál es, ¿sale? Yo lo voy a estar viendo más adelante, pero bueno, ustedes me tienen que decir qué es, ¿ok?
O también, pues va a ser equivalente para cualquier camino cerrado, que en este caso, pues bueno, va a ser la integral cerrada, ¿no? Del campo eléctrico con respecto a su longitud, y esto a su vez va a ser igual a cero. En su forma escalar, ¿no? En este caso, pues va a ser igual a menos nabla por B, donde B, pues es el potencial eléctrico, ¿sale? Pues aquí estamos viendo, pues en estos casos, ¿no? Nabla, nabla, recordemos que es la ecuación laplaciana, pero en cálculo vectorial, pues lo estuvimos viendo en temas en este caso de cálculo integral y cálculo diferencial de vectores, ¿verdad? Entonces ahí me dicen que es. Con respecto al potencial y trabajo eléctrico, pues bueno, el trabajo eléctrico de mover una carga Q desde una posición A otra ubicación, en este caso llamada B, bajo la posición de un campo eléctrico, pues está dado por, pues en estos casos, el trabajo, igual por la derivada, en este caso menos, ¿no? Menos la derivada desde A hasta B, por, en este caso, de la fuerza, ¿no? Con respecto a la longitud, o, pues bueno, también nosotros lo podemos reescribir como menos la carga, en este caso la integral evaluada desde la posición A hasta B, del campo eléctrico con respecto a la longitud. Físicamente el potencial eléctrico, pues es el trabajo de la unidad por carga que será necesario aplicar para mover una carga desde una posición inicial. En este caso, la posición inicial, pues es A, ¿no? Que es como la referencia donde nosotros debemos de iniciar. Y por último, pues nosotros tenemos que es la diferencia de potencial, ¿verdad? La diferencia de potencial nos habla de el potencial eléctrico, o bueno, más que nada, sí, el potencial eléctrico de la distancia B menos el potencial eléctrico de la distancia A, y esto pues nos va a dar también el valor de la integral evaluado de A a B del el campo eléctrico con respecto a la longitud de cargas, ¿sale? El potencial eléctrico para cargas puntuales, en este caso para una carga puntual, pues va a ser equivalente a la carga sobre 4 pi epsilon 0 por R, ¿no? Sabemos que R, pues es la distancia de las cargas al punto donde se quiere conocer, pues el potencial. Y pues bueno, si nosotros queremos conocer para N cargas puntuales, pues bueno, ya habíamos visto, ¿no? En estos casos, eh, muy parecido al campo eléctrico, ¿verdad? En este caso, pues obviamente la diferencia es que se tiene que multiplicar 1 sobre 4 pi epsilon 0 por la sumatoria, en este caso de las cargas, dividido entre las distancias de las cargas, ¿verdad? Entre R menos RI. Hay que tener consideraciones, algunas consideraciones. Debemos de olvidar que el campo eléctrico es un campo vectorial, ¿sale? Nunca debemos de olvidar eso. A todo punto en el espacio se le asigna un vector y el potencial es un campo escalar. A todo punto en el espacio, pues se le asigna un número real. Entonces, el campo vectorial, perdón, el campo eléctrico es un campo vectorial y el potencial es un campo escalar. También es importante tomar la intuición que el campo eléctrico de una carga es siempre radial, ¿sale? Al punto donde se quiere conocer, pues, dicho campo. Y bueno, en estos casos, para distribuciones finitas de carga, en este caso es el que estamos viendo, como las cargas puntuales, se suele tomar de referencia el infinito, ¿sale? En este caso, siempre puede ser tomado así cuando exista una carga en el infinito, ¿sale? O en este caso, cuando veamos distribuciones infinitas de carga. ¿Ok? Entonces, bueno, esto más que nada es como un repaso de lo que se ve en distribuciones discretas de carga, ¿no? Algunas fórmulas que vamos a estar utilizando. Y pues bueno, vamos a resolver el primer problema que pueden ver aquí en sus pantallas. Voy a bajar. En este caso nos dice que consideremos una partícula puntual con carga Q y masa M, la cual está sujetada mediante un péndulo de largo L, ¿no? En el espacio donde se encuentra la carga existe un campo eléctrico, es el que tenemos aquí que forma, en este caso, un ángulo alfa con respecto a su vertical, ¿sale? O sea, en este caso, con respecto a la vertical que se genera por el péndulo, ¿verdad? Y pues bueno, lo que nos piden es encontrar el ángulo de equilibrio, en este caso, teta sub cero, el cual tendrá la carga. En este caso también, si la carga es perturbada débilmente de su posición de equilibrio, pues cuál será su frecuencia de pequeñas oscilaciones. Muy bien, pues nosotros vamos a, primero, para obtener lo que es el ángulo de equilibrio, debemos de recordar las componentes, ¿no? De acuerdo a los vectores. Nosotros estamos viendo, con respecto a nuestra carga eléctrica, espérame tantito, nada más que cargue, que anda muy lento la computadora. Ahí está. Tenemos nuestros componentes, ¿verdad? Primero tenemos nuestro componente, bueno, con respecto a la carga, no, ahora no sé por qué está tardando en cargar. Caramba, caramba. Aquí está, ¿verdad? Entonces tenemos nuestro componente en Y,
¿Por qué? Porque nosotros lo estamos viendo con respecto bueno, en este caso a nuestro campo eléctrico, ¿verdad? Esta sería nuestra componente de carga en Y, y pues aquí, esta parte de aquí abajito, sería nuestra componente de carga en X, ¿verdad? Nosotros debemos de recordar que cuando nosotros lo vemos con respecto al ángulo, pues bueno, para encontrar o localizar nuestras componentes tanto en X como en Y, pues bueno, debemos de utilizar el coseno y el seno, ¿verdad? Entonces, tenemos que afirmar, en estos casos tenemos nuestras posiciones, va a ser igual a E de X igual, en este caso, a la magnitud, que es nuestro campo eléctrico, por el coseno de alfa, que en este caso alfa es el ángulo que se está formando, como bien lo mencionaba, entre el campo eléctrico y, pues bueno, en este caso, por la vertical, ¿no? De la carga. Coseno de alfa, en este caso lo vamos a poner con respecto a su, vector unitario, lo vamos a llamar X, o le podemos llamar Y también, si quieren, le podemos llamar Y. Y en este caso, Y, pues va a ser igual a E por el seno de alfa por Y, ¿sale? Entonces, ya que tenemos esto, pues no, podemos verificar que hay tres fuerzas, ¿no? Actuando sobre la carga. Primera, el peso. En segunda, la fuerza eléctrica. Y en tercera, pues la tensión de la carga, ¿verdad? Que es la que se está generando. Ahora, vamos a proceder a descomponer las fuerzas. En este caso, anteriormente nombradas. Aquí, según vamos a hacerlo por respecto a coordenadas cilíndricas, donde, pues bueno, vamos a transformar a R y a teta, ¿sale? Bueno, vamos a hacerlo de esta forma. Vamos a hacerlo primero en su forma rectangular y luego lo pasamos a nuestra forma cilíndrica, ¿ok? Entonces, recordando la ley de Newton de la fuerza o de la sumatoria de fuerzas, en este caso tenemos M por A igual a la sumatoria, en este caso de las fuerzas. Ya dijimos cuáles iban a ser dichas fuerzas. En este caso nosotros la vamos a simplificar. Sería la carga por E, en este caso por el coseno de alfa, con respecto a nuestro vector unitario en X, más el seno de alfa con respecto a Y. También tenemos más, en este caso, el peso, ¿no? Ay, perdón, estaba poniendo la gravedad como vector. No, no, la gravedad no es un vector. Esto con respecto a nuestro vector unitario en X, ¿verdad? Y por último tenemos la tensión, ¿verdad? La tensión, en este caso, con respecto, pues, a R, ¿no? Que es el radio, ¿no? En este caso. Muy bien. En estos casos, como nosotros podemos definir con respecto a, bueno, con respecto a nuestros vectores unitarios, o sea, en este caso nuestro vector unitario lo podemos reescribir de esta forma: coseno de teta en R, o sea, ya pasando a las coordenadas cilíndricas, en este caso menos seno de teta en R, perdón, en teta, perdón. Y también tenemos a Y, de igual manera, tenemos seno de teta en R, que más, en este caso, coseno de teta en teta, ¿vale? Pues bueno, nosotros podemos reescribir ahora sí, pues nuestra ecuación, ¿verdad? La que tenemos aquí, ya en términos de coordenadas cilíndricas. Entonces, reescribiéndola, pues nos quedaría de la siguiente forma: M por A va a ser igual, en este caso, a la carga multiplicada por E por el coseno de alfa más M por G, en este caso a su vez por el coseno de teta, más la carga multiplicada por E, en este caso por el seno de alfa por el seno de teta, y todo esto va a ser con respecto a R, ¿verdad? Ahora nuestro vector unitario va a ser en R.
porque lo estamos manejando en coordenadas cilíndricas. Ahora, vamos a evaluarlo con respecto a teta. Con respecto a teta, esto va a ser igual más, bueno, aquí le voy a poner más, y porque ya no me cabe aquí, voy a poner más, en este caso, menos la carga por E por el coseno de alfa más mg, todo esto multiplicado por el seno de teta, y pues esto va a ser más la carga por E por el seno de alfa, perdón por mi letra si está muy fea, pero coseno de teta, y esto va a ser con respecto a teta, ¿verdad? Y pues bueno, en estos casos podemos cerrar ya nuestro paréntesis. Entonces, una vez reescrito, pues bueno, lo podemos, ya lo podemos calcular sin ningún problema, ¿verdad? Ahora, lo que debemos de entender es que en el equilibrio nosotros debemos de cumplir que nuestra aceleración debe ser igual a cero, por lo cual en nuestro ángulo de equilibrio va a ser determinado a partir de anular, en este caso, la componente teta, ¿sale? En este caso, nuestro vector unitario en teta de la aceleración. Entonces, en estos casos, al momento de cancelar, ¿no? nuestra componente en teta, podemos, bueno, la fórmula nos quedaría de la siguiente forma. Nos quedaría menos la carga, bueno, menos, en este caso, la carga por E coseno de alfa más mg, en este caso por el seno de teta. En este caso, nosotros lo estamos manejando con respecto al ángulo inicial, o en este caso al ángulo de equilibrio, ¿vale? Más, en este caso, la carga por E, por el seno de alfa, coseno de teta sub 0. Y esto, pues bueno, lo podemos reescribir en términos de la tangente, ¿verdad? O sea, reescribiéndolo en términos de la tangente, nos quedaría la tangente del ángulo en equilibrio igual a la carga por E del seno de alfa sobre, en este caso, la carga por E del coseno de alfa más el peso, ¿sale? Aquí lo que podemos observar, o bueno, lo que podemos verificar es que vamos a obtener una ecuación diferencial, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos pequeñas oscilaciones con respecto al péndulo. Recordemos que nuestras ecuaciones diferenciales, en este caso, déjenme lo bajo, si nos vamos a llevar como 3 hojas. En este caso, recordemos, ¿no? La ecuación diferencial, bueno, aquí lo estamos manejando con respecto a coordenadas cilíndricas, ¿verdad? Entonces, nuestra ecuación diferencial de oscilaciones, en este caso lo podemos definir con respecto a teta biprima, o en este caso, bueno, aquí le ponen teta dos puntitos, más omega cuadrada, donde omega pues es la frecuencia angular por teta, y esto pues nos va a resultar una constante, ¿verdad? Entonces, en este caso pues es la ecuación diferencial del péndulo, ¿no? Y pues bueno, en este caso vamos a utilizar nuestra componente teta, ¿verdad? Nuestro vector unitario en teta. Y pues bueno, en estos casos vamos a recordar, ¿no? Cómo podemos calcular con respecto a nuestro péndulo, o bueno, cuando veíamos péndulos. Entonces, en estos casos, M por L, en este caso por teta biprima, esto va a ser igual a, en este caso es una solución a la ecuación diferencial, sería menos A seno de teta más B coseno de teta. Esto en teoría ya también lo tuvieron que haber visto en ecuaciones diferenciales, ¿no? Es un tema también ya, como, pues bueno, cómo se aplican las ecuaciones diferenciales en oscilaciones. En este caso, como estamos hablando de un péndulo, nosotros estamos buscando una solución a la ecuación diferencial. Una de las soluciones a nuestra ecuación diferencial es esta de aquí, ¿verdad? Y pues bueno, en este caso vamos a simplificar para nosotros obtener tanto el valor de A como el valor de B, ¿ok? Vamos a simplificar el valor de A y el valor de B. En estos casos, A va a ser equivalente a la carga por el campo eléctrico del coseno de alfa
más el peso, y B, en este caso, va a ser igual a la carga por el campo eléctrico del seno de alfa, ¿verdad? Entonces, en estos casos de la expresión, pues nosotros tenemos que linealizar, ¿sale? En este caso, las funciones no lineales para que nosotros lleguemos a una ecuación, ¿sale? En este caso, bueno, podemos utilizar cualquier aproximación. En este caso, bueno, aquí en el ejercicio que yo estoy viendo, dicen que podemos utilizar la aproximación de Taylor, ¿sale? Al primer orden, ¿sale? Y pues bueno, en estos casos, el principio de Taylor o la aproximación de Taylor nos dice que la función con respecto a teta debe ser aproximada con respecto a la función de teta sub 0, que en este caso sabemos que teta sub 0 es nuestro ángulo de equilibrio, ¿verdad? Y esto, pues a su vez, va a ser sumado por la derivada de la función con respecto a teta, obviamente evaluado en teta siendo teta sub 0, y esto a su vez va a ser multiplicado por la diferencia de teta menos teta sub 0. ¿Sale? Deme un momentito, por favor. Perdón, es que tenía una llamada, pero ya colgado. ¿Ok? Entonces, en estos casos, pues bueno, para aproximarlo con respecto a la fórmula o a la aproximación de Taylor, pues nosotros lo podemos reescribir de la siguiente forma. En este caso, con respecto al seno de teta, aproximándolo, nos quedaría seno de teta sub 0 más el coseno de teta sub 0, y esto a su vez va a ser multiplicado por teta menos teta sub 0, ¿verdad? O sea, en este caso, pues sacamos la derivada de la función, pues nos quedaría coseno, ¿verdad? Con respecto al coseno, aproximándolo, nos quedaría el coseno de teta sub 0. En esta ocasión sería menos, porque es la derivada del coseno, menos de teta sub 0 por teta sub 0 menos teta, perdón, teta menos teta sub 0. ¿Sale? Y pues bueno, ahora sí, haciendo ya realmente, pues bueno, definiendo nuestra expresión con respecto a la fórmula que tenemos aquí, pues vamos a reescribirlo, ¿verdad? Entonces nos quedaría de la siguiente forma. M por L, en este caso de teta, esto va a ser igual a menos A por el seno de teta sub 0 más el coseno de teta sub 0, todo esto multiplicado por teta menos teta sub 0, ¿sale? Y esto más B, que voy a poner más B, aquí multiplicado por, bueno, lo voy a poner aquí abajito, para que no lo confundamos. En este caso, más B, en estos casos por coseno de teta, menos seno de teta sub 0, por teta menos teta sub 0. ¿Sale? Entonces ya lo hicimos de acuerdo pues a la aproximación de acuerdo a nuestro ángulo de equilibrio, ¿ok? Y pues bueno, prácticamente si nosotros aplicamos álgebra, nos quedaría de la siguiente forma. Nos quedaría, en este caso, la segunda derivada, bueno, perdón, de teta, más, en este caso, a coseno de teta sub 0, más b seno de teta sub 0. Todo esto va a estar dividido entre ml y esto va a estar multiplicado por k, por teta, perdón, y esto nos va a dar el valor de k. ¿Sale? Recordemos que pues inicialmente era el valor de una constante, ¿verdad? Que es lo que nos teníamos aquí. Entonces aquí, en estos casos, pues lo vamos a igualar con k. Entonces, trabajando otra vez con la expresión, pues nosotros lo podemos simplificar todavía más, ¿verdad? Aquí, pues bueno, lo vamos a simplificar de una manera donde pues nos dé un valor exacto, ¿sale? Entonces, en estos casos, nos quedaría de la siguiente forma. La segunda derivada de teta, más, en este caso, el coseno de teta, sub 0,
Esto a su vez va a ser multiplicado por A más B por la tangente de teta sub 0. Todo esto dividido entre ml multiplicado por teta, y esto va a ser igual a la constante. Ahora, reemplazando en teoría nuestros valores tanto de A, de B, de la tangente y del coseno, nosotros podemos reescribir nuestra siguiente expresión, que era lo que nosotros estábamos obteniendo para obtener a omega. Entonces, en estos casos a omega nos quedaría de la siguiente forma. Omega al cuadrado va a ser igual a la raíz de la carga por E, en este caso por el coseno de alfa, más mg al cuadrado, más en este caso q por E por el seno de alfa elevado al cuadrado, y todo esto va a ser dividido entre m. Y en este caso podemos observar que es la magnitud, ¿verdad? Entre la carga, bueno, entre el campo eléctrico, ¿sale? Entonces, nosotros podemos entender que para encontrar nuestro ángulo de equilibrio en el cual se tendrá la carga, pues sería equivalente a esta expresión. Y para nosotros encontrar la frecuencia de las pequeñas oscilaciones, pues va a ser igual a esta fórmula de acá, ¿sale? Entonces, así es como nosotros podemos obtener, pues, el ejercicio, ¿vale? Aquí si se dan cuenta, chicos, vuelvo a lo mismo, no nos dan números, no nos dan valores, ¿no? Simplemente es saber entender lo que tenemos que hacer y posteriormente, pues, llevar a cabo, pues, los procedimientos matemáticos, ¿sale? Entonces, pues, bueno, este ejercicio de todos modos yo se los voy a dejar para que lo estudien, lo analicen, y si tienen alguna duda, alguna pregunta, pues, me pueden mandar mensajito por el chat, ¿sale? Entonces, esta pues sería la respuesta correcta. ¿Ok? Vamos a ver si tenemos uno de números. Creo que sí, tenemos uno de números. Uno donde haya valores. Creo que no. Bueno, no hay ningún problema. En este caso, vamos con el siguiente ejercicio. Nos dice, en los vértices de un triángulo equilátero del lado L se han situado tres cargas negativas, en este caso con valor menos E. Si en el centro de gravedad del triángulo se citó una carga de magnitud Q, lo que nos piden es que determinemos el valor que debe poseer esa carga para mantener ese sistema en equilibrio, ¿sale? O sea, lo que debemos de obtener, pues, es el valor de la carga que está aquí. Y, pues, bueno, en este caso, para que, pues, no haya, deformaciones, ¿no? Con respecto a las cargas. Muy bien. Aquí podemos apreciar, ¿no? A la carga Q, ya que todas las cargas negativas pues sienten la misma fuerza, tanto de atracción como de repulsión. Aquí, por ejemplo, pues bueno, ya tenemos nuestro diagrama de cuerpo libre, ¿verdad? Que es la que pues realmente vamos a resolver. Debemos de entender que la fuerza 1, en este caso la fuerza 1 que se genere con la fuerza 2, van a ser repulsivas. Esto va a ser de acuerdo a, o bueno, van a ser generadas por las cargas negativas. Mientras que la última fuerza, en este caso, bueno, yo lo estoy definiendo así, no importa el número de fuerza que le pongas, al final están en equilibrio, o sea, bueno, aquí le llamo a la fuerza 1, la fuerza 2 y la fuerza 3, ¿sale? Y la fuerza 3, en este caso, que es la generada por la carga, o sea, en esta de acá, va a ser positiva. Por algo está en equilibrio, ¿sale? Vamos a utilizar un sistema de referencia de acuerdo a la ley de Coulomb, ¿sale? Que en estos casos es descomponer las fuerzas de la siguiente forma. O sea, vamos a obtener la ley de Coulomb de cada una de las fuerzas, ¿sale? Entonces, de la fuerza 1, en este caso va a ser igual a E al cuadrado, que en este caso es el valor de la carga, sobre 4pi epsilon 0, en este caso por L al cuadrado. L pues es la distancia que hay entre las cargas, ¿verdad? Y esto a su vez va a ser igual a menos X por el coseno de pi tercios más Y, que voy a subir tantito la imagen. Ay, chis. Caray, se desapareció mi problema. Ah, no, aquí está, aquí está. No, ¿qué está haciendo mi este?
Caray, más quería subir tantito mi imagen. ¿Qué marrón está haciendo? A ver, dame un momentito, porque no sé qué está haciendo. ¿Pero por qué se sube? Bueno, si no voy a tener que hacer mi dibujo más abajo. Ok, entonces lo voy a hacer un poquito más abajo, porque no. ¿Sale? Tenemos la fuerza uno, entonces habíamos dicho que era epsilon al cuadrado, ahora yo epsilon, Euler al cuadrado, sobre 4pi epsilon cero por L al cuadrado, en este caso multiplicado por menos X por el coseno de pi tercios, más Y por el seno de pi tercios, ¿sale? Esta sería nuestra fuerza uno, nuestra fuerza 2, en este caso van a ser igual a E al cuadrado sobre, de igual forma, 4pi epsilon cero por L2, esto a su vez multiplicado ahora por X por el coseno de pi tercios, más Y por el seno de pi tercios. ¿Sale? Y por último, pues nosotros tenemos nuestra fuerza 3. Esto va a ser igual a menos E por la carga sobre 4pi epsilon cero, en este caso por la distancia al cuadrado, que es la distancia que se generan entre cada una de las cargas, ¿vale? No es lo mismo de L, no, esta es otra. Esto a su vez, pues por Y, ¿no? En este caso, con respecto a nuestro vector unitario en Y, ¿no? A nuestro componente en Y. Ok, bueno, nosotros entendemos que es la distancia desde cualquier vértice, o sea, ya sea desde aquí o desde acá, ¿sale? Al centro del triángulo. Aquí en estos casos nosotros vamos a hacer uso del teorema del coseno para poder despejar a D, ¿sale? Entonces, aplicando el teorema del coseno, nos quedaría L cuadrada igual a D cuadrada más D cuadrada, en este caso menos 2D al cuadrado por el coseno de 2 pi tercios, ¿verdad? Y esto pues nos daría como resultado D al cuadrado igual a la longitud al cuadrado sobre 3, ¿sale? Este sería pues el valor de la distancia, ¿sale? Obviamente si nosotros lo queremos calcular, pues en estos casos el valor de la distancia, pues nada más le sacamos raíz, ¿verdad? Porque para eliminar pues en este caso este término al cuadrado, ¿vale? Muy bien. Entonces, vamos a ver nuestro diagrama de cuerpo libre, ¿sale? Bueno, aquí lo voy a dibujar. ¿Dónde lo dibujaré? ¿Lo dibujaré aquí o lo dibujaré acá? Lo voy a dibujar aquí, ¿sale? Aquí lo voy a dibujar. Ok, las arañas. Esta imagen me trae problemas. Es que me estorba el logo. Ahí está. Bueno, nosotros entendemos con respecto a nuestro componente X y Y, o sea, este sería nuestro componente X y nuestro componente Y. Aquí podemos observar, en este caso, la fuerza que se está generando, ¿no? La fuerza 1, aquí tenemos la fuerza 2, y por último tenemos la fuerza 3, ¿verdad? Que es la que se está generando en este caso, en esta carga. Podemos, le repito, lo podemos calcular en cualquier carga, pero bueno, vamos a manejarlo aquí, ¿sale? Y este sería F3, ¿sale? Entonces, al momento de nosotros calcular nuestra sumatoria de fuerzas, podemos calcularlo de la siguiente forma. Bueno, literal, es la sumatoria de todas las fuerzas. En este caso sería igual a F de T
a E al cuadrado sobre 2pi epsilon 0, 2pi epsilon 0, me comí la pi, en este caso por L al cuadrado, esto a su vez va a estar multiplicado por el seno de pi tercios, y esto a su vez va a ser menos 3 veces E de la carga sobre 4pi epsilon 0 de L al cuadrado. Y esto pues va a estar con respecto, perdón, se me está cerrando la garganta, con respecto a el componente en Y, ¿verdad? Entonces, me parece lógico, ¿no? Porque realmente es lo que nosotros queremos calcular, es la fuerza total para nosotros poder calcular la magnitud, o en este caso, lo que se está generando en la carga Q. ¿Ok? Y pues bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues despejar a Q, ¿verdad? Lo que nosotros entendemos es que la sumatoria de todas las fuerzas va a ser igual a cero, ¿no? Aplicando ley de Newton. Entonces, pues bueno, va a ser mucho más sencillo simplificar a la carga. Entonces, vamos a igualar esta expresión en cero. Entonces nos quedaría E al cuadrado por 2pi epsilon 0 por L al cuadrado, en este caso por el seno de pi tercios, menos 3e de la carga sobre 4pi epsilon 0 de L2 igual a 0. Y pues bueno, lo único que hacemos es despejar, ¿verdad? Aquí, bueno, no me voy a complicar la existencia, ya vamos a irnos directamente al valor de la carga. La carga va a ser igual, en este caso, a E por raíz de 3 sobre 3. Y pues bueno, esto simplificándolo nos quedaría E sobre raíz de 3. ¿Vale? Entonces, en estos casos, pues el valor de la carga va a ser equivalente a E sobre raíz de 3. ¿Sale? Y esta, pues, sería, pues, la respuesta final a nuestro problema. ¿Ok? Denme un momentito, por favor. Entonces, dudas o preguntas, pueden mandarme mensajito ahí y con mucho gusto los atiendo. ¿Ok? Bueno, en estos casos, bueno, vamos a resolver el siguiente ejercicio. Es el 1.8, sí. Nos dice, suponga que en lugar de la ley de Coulomb, uno hubiera encontrado experimentalmente, en este caso, la fuerza entre dos cargas puntuales fuera. O sea, en este caso, pues bueno, eh, despreciando la ley de Coulomb, lo que nos dice, nos están dando la fórmula, nos están diciendo la fuerza que se genera entre 1 y 2 va a ser igual a la carga 1 por la carga 2 sobre 4 pi epsilon, en este caso por multiplicado a 1 menos la raíz cuadrada de alfa, en este caso alfa me parece que es el ángulo, creo que sí, sí es el ángulo, de las distancias, en este caso el valor absoluto, o en este caso el módulo, ¿no? De las distancias que se generan entre R1 y R2 sobre el módulo de R1 menos R2 al cubo, y esto a su vez, pues bueno, va a estar evaluado entre R1 menos R2. Nos están diciendo, no, no es el ángulo, alfa es la constante. Lo que nos dicen es que escribamos el campo eléctrico a una carga puntual y que nosotros coloquemos el origen de las coordenadas en la carga puntual. Además, nos dicen que elijamos una trayectoria cerrada alrededor de la carga y que calculemos la integral cerrada del campo eléctrico con respecto a su longitud, comparemos el resultado y lo obtengamos con la ley de Coulomb. ¿Sale? Bueno, en este caso vamos a resolver el primer inciso. Primero, nos dicen que escribamos al campo eléctrico a una carga puntual. Bueno, vamos a colocar en este caso nuestra carga 1 en el origen y nosotros vamos a obtener que nuestra distancia que hay entre R1 pues va a ser igual a 0. Por lo tanto, nosotros vamos a llamar a nuestra carga 1 como carga, o en este caso Q. Y pues bueno, debemos de recordar que la fuerza va a ser igual a la carga 2 por, en este caso, el campo eléctrico, ¿verdad? Entonces, primero vamos a obtener tenemos que R1 va a ser igual a R0. También tenemos que la carga 1 va a ser igual a Q. En este caso, la fuerza va a ser igual a la carga 2 por E, ¿vale? Y pues bueno, una vez ya obteniendo esto, vamos a obtener el valor, ¿no? Esto nos quedaría de la siguiente forma, o bueno, vamos a reescribir de hecho
La fórmula que tenemos aquí, chicos, esto va a ser igual a F, igual a la carga 2 por la carga, sobre 4 pi epsilon 0, en este caso que multiplica a 1 menos, en este caso, la raíz cuadrada de alfa. Sabemos que alfa es un valor constante del módulo de R2. Todo esto dividido entre R2 elevado al cubo. Y esto a su vez, pues va a estar evaluado en R2, ¿verdad? O bueno, multiplicado por R2. ¿Sale? ¿Qué fue lo que hicimos aquí? O sea, ¿qué fue lo que hicimos? Bueno, simplemente lo que hicimos es sustituir los valores. En este caso, en R1, como es igual a 0 y la carga 1 la vamos a interpretar como la carga. En estos casos, pues bueno, simplemente puedes sustituir y simplificar esta expresión de aquí. ¿Sale? Entonces, simplificando la expresión y obviamente entendiendo la fórmula que tenemos aquí de la fuerza, que es la carga 2 por la, en este caso, por el campo eléctrico, vamos a reescribir la expresión en términos del campo. En este caso, E va a ser igual a la carga sobre 4 pi epsilon 0. Obviamente yo me estoy brincando procedimientos algebraicos. O sea, yo sé que a lo mejor van a decir, bueno, ¿y de dónde sacó eso? Tristemente, pues bueno, tenemos que aprender a hacer despejes, ¿sale? Si no sabemos hacer despejes, pues bueno, ahí tenemos un grave problema porque esto lo vimos desde bachillerato, ¿sale? Entonces, por eso ya me estoy brincando pasos. Lo mismo pasó en el primero y en el segundo, ¿sale? Entonces, por eso les digo, yo ya me voy a los resultados, ¿sale? Realmente lo que ustedes deben de entender pues son las fórmulas que nosotros vamos a interpretar, ¿vale? Y vamos a reescribir, que es este de aquí, ¿sale? Entonces, con respecto al campo eléctrico, esto nos quedaría a 1 menos, en este caso, la raíz de alfa por R, aquí, perdón, es el módulo, yo les he puesto paréntesis, no es paréntesis, es el módulo. Es el módulo de R2, ¿sale? Todo esto dividido entre R2 elevado al cubo, todo esto por R2, ¿sale? Y pues bueno, en estos casos tenemos que ver la dirección de la fuerza y el campo, ¿no? Podemos verificar que en estos casos en R2, esta fuerza, bueno, en este caso esta distancia que hay entre R2, podemos observar que la podemos reescribir de esta forma. R2 va a ser igual a R con respecto a R. O sea, en este caso, R va a ser igual a la distancia que se está generando desde este punto hasta este punto. ¿Ok? Entonces, podemos verificar o podemos simplificar esta expresión en términos de R y nos quedaría el campo eléctrico igual a la carga. Bueno, lo mismo, le tenemos que poner 4 pi epsilon 0. Todo esto multiplicado por 1 menos la raíz de alfa por R. Aquí le había puesto R al cuadrado, no es R al cuadrado, chicos, es R2. Es R2 y R2, ¿sale? R2 y R2, ¿sale? Sobre R, y todo esto dividido entre R al cuadrado. Y todo esto evaluado en R. O sea, lo que nos está tratando de decir es que es la distancia que se genera entre R1 y R2 es la misma, ¿sale? Por lo tanto, pues nosotros podemos simplificar que R1 y R2 es exactamente igual, ¿sale? Entonces, esto es lo que nosotros podemos obtener del campo eléctrico, ¿no? Entonces, una vez escrito el campo eléctrico con respecto a una carga, cualquiera de las dos, pues bueno, nos quedaría en términos de, pues en coordenadas cilíndricas, ¿verdad? Entonces, en estos casos, esta sería la respuesta correcta. ¿Ok? Muy bien. Ahora, nos dicen que nosotros elijamos una trayectoria, en este caso, para alrededor de la carga y calcular, en este caso, la integral, ¿no? La integral cerrada del campo eléctrico. Muy bien. En estos casos, bueno, lo que nos dicen es que debemos de tomar una trayectoria cerrada. De acuerdo a la fórmula que nosotros ya habíamos visto, o bueno, que yo les había mencionado, es esta de aquí, es la integral de phi, en este caso del campo eléctrico, con respecto a la longitud,
nosotros la podemos evaluar con respecto a 2 de 0 a 2pi. Esto a su vez por el módulo del campo eléctrico, por R, en este caso en R, por R, ahora sí, por el diferencial de teta con respecto a teta, o en este caso el vector teta, bueno, con respecto al vector unitario en teta. Y pues bueno, nosotros entendemos que también al momento de calcular, en este caso, una trayectoria cerrada, pues esto va a ser igual a cero, ¿sale? En estos casos, primero debemos de verificar si el campo eléctrico es conservativo, o sea, en este caso, si es conservativo, recordemos la ecuación de Laplace, ¿verdad? En este caso, o la llamada, ¿alguien me puede decir cómo se llama? Porque a mí se me olvidó, no me acuerdo si es la divergencia o la rotacional. ¿Alguien me puede decir cuál es? Les dije que las íbamos a ver. Creo que es la divergencia. Creo que es la divergencia. Déjenme ver. Se me olvidan las palabras, sí, chicos, sabéis que se me van las palabras. Ya, 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 ya. La gradiente, no, no es la gradiente. Es la rotacional, es la rotacional. Es la rotacional, ¿sale? Entonces esta es la rotacional. Me confunden, ¿eh? Perdón, chicos, ahí se me van luego las cabras. Pero bueno, en teoría sabemos qué expresión es esta de aquí, ¿sale? Entonces, lo que nos dicen es que primero debemos de verificar si el campo eléctrico es conservativo. Y si es conservativo, pues entendemos que nuestra integral, pues bueno, la integral cerrada, en este caso con respecto a phi, que bueno, está evaluada de 0 a pi, pues también nos va a dar, en este caso, 0, ¿verdad? En este caso, para cualquier camino cerrado, ¿sale? Y pues bueno, nosotros podemos concluir que la ley de Coulomb y la ley encontrada pues entregan en este caso pues el mismo resultado. Entonces en estos casos, esta expresión de aquí con respecto a bueno, con respecto a la trayectoria cerrada, ¿no? Nos da el mismo resultado y bueno, también recordando en este caso, si nuestro campo eléctrico es conservativo, pues en estos casos nos da el valor de la integral y pues bueno, podemos entender que nos van a dar el mismo resultado. O sea, este resultado y este resultado van a ser el mismo, ¿sale? Entonces esta sería pues realmente la respuesta correcta, ¿sale? Simplemente pues interpretar con respecto a la ley de Coulomb y con respecto pues a la fórmula que nos habían dado aquí. ¿Sale? Si, por ejemplo, bueno, me van a decir ustedes de dónde sacó este 0 a 2pi, bueno, en estos casos debemos de recordar integrales cerradas, ¿vale? O bueno, en este caso llegamos a ver integrales, bueno, me olvidó el tema. Es parametrización e integrales de línea, ¿sale? Entonces, en estos casos, pues no, este es tema de cálculo vectorial, ¿ok? Entonces, pues bueno, este es el resultado que nos llegan a dar, ¿sale? Y pues esta sería la respuesta correcta, ¿sale? Simplemente como pueden observar, chicos, pues son interpretaciones, realmente no es como tal un resultado que tenemos que llegar, tenemos que brindar, simplemente es como nosotros podemos calcularlo, ¿sale? Entonces, esta pues sería pues, la metodología que estaríamos implementando para la resolución pues de problemas. Y pues si se dan cuenta, chicos, si se dan cuenta, pues así van a ser todos los problemas, ¿ok? Entonces, ahora pues la próxima semana, o bueno, en estos días vamos a estar viendo distribuciones continuas de carga, ¿sale? Entonces, hasta aquí pues damos por terminado el tema de distribuciones discretas, haciendo uso, pues en este caso, de la ley de Coulomb. ¿Ok? Y pues bueno, ciertas aplicaciones, como por ejemplo, pues bueno, ya vimos trigonometría, álgebra, cálculo diferencial y cálculo diferencial, cálculo integral y cálculo de varias variables, ¿sale? Entonces, de tarea, a ustedes les va a quedar, pues, realizar este ejercicio. Aquí, por ejemplo, bueno, aquí sí nos están dando valores. Primero hay que saber cómo interpretar, cómo resolver este ejercicio y después calcular, ¿verdad?
Y por último tenemos este otro ejercicio, ¿no? El primer ejercicio nos dice que cuatro cargas puntuales de igual magnitud, en este caso cuyo valor equivalen a 2 picobloms, se colocan en los vértices de un cuadrado, cuyo valor mide 5 centímetros. Lo que nos piden es que calculemos la magnitud y dirección del campo eléctrico en un punto P en el centro del cuadrado, y también que calculemos la fuerza que se experimenta, en este caso con una carga de menos 3 picocoulombs situada en el punto P, ¿sale? Es muy parecido a lo que hicimos ahorita con el triángulo, ¿vale? Muy parecido. En el segundo ejercicio tenemos dos bolas de Sauco, están suspendidas una encima de otra y separadas por una distancia de 0.5 metros. Lo que nos dicen es la interior tiene una carga de 2 picocoulombs y una masa de 2.5 por 10 a la menos 4 kilogramos. Aquí lo que nos piden es que debemos de calcular la carga de la bola para que se eleve, en este caso, la bola inferior, ¿sale? Entonces, muy parecido también a lo que acabamos de hacer en el ejercicio número 3, ¿sale? Entonces, estos son ejercicios que les dejo de tarea. Cualquier duda, cualquier pregunta que tengan al momento de resolverlas, pues bueno, ya me mandan mensajito. Veo que no hay ninguna duda, no tengo aquí ningún mensaje en el chat. Entonces, chicos, pues de mi parte sería todo. Pensé que nos íbamos a alargar un poquito más, pero no, creo que fue mucho más rápido de lo que pensé. De igual forma, chicos, pues bueno, les digo, por eso yo necesitaba ese examen diagnóstico. La verdad, la mayoría, bueno, de hecho, ninguno de los 6 lo hizo. Entonces, en estos casos, pues yo me voy a ir corrido, ¿ok? Eh, de todos modos, si tienen alguna duda, alguna pregunta con respecto a la resolución de este tipo de problemas que acabamos de hacer, también me los pueden hacer llegar a través de WhatsApp, aquí, bueno, en el grupo de WhatsApp, no en mi perfil personal, sino en el grupo, para yo también analizar, pues bueno, en este caso, qué es lo que les está fallando, ¿sale? Si de verdad les falla muchísimo lo que acabamos de ver en este momento y no entendieron absolutamente nada, sí les recomiendo, chicos, que se vayan a dar un repaso de la teoría de electricidad y magnetismo. Vayamos a hacer un repaso de cálculo vectorial, un repaso de física clásica, un repaso de cálculo diferencial e integral, de cálculo vectorial y de ecuaciones diferenciales. Nada más, bueno, aquí lo vimos en el ejercicio 1 porque estábamos hablando de un péndulo, ¿no? Pero bueno, hay ocasiones donde pues podemos llegar a ver pues en diferentes situaciones, ¿verdad? Entonces, por favor, dense un repaso. La verdad, la materia sí lo amerita, sí lo requiere. Y pues bueno, más que nada aprender a resolver este tipo de problemas, ¿ok? De igual forma, pues vamos a estar viendo este tipo de problemas así, tal cual, no nos da ninguna información adicional, no nos da números. De hecho, los que ustedes van a tener que resolver, pues los van a resolver con números, ¿verdad? Con cantidades. Y obviamente darnos un resultado, pues, favorable, ¿ok? Entonces, chicos, pues de mi parte ha sido todo. Que pasen una excelente tarde y nos vemos el próximo martes a la misma hora, ¿vale? Que estén muy bien, chicos. Hasta luego.